Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches, tardes, días, cuando sea que ustedes estén revisando este video. Espero que se encuentren bastante bien. Esta es una grabación por motivos de cortes de luz. No puedo estar con ustedes en la hora indicada, puesto que justamente me toca los cortes en mi sector y pues bueno, esta es la alternativa que el colegio nos da para ponernos al día. No se preocupen que todos los materiales ya estarán subidos justo en la plataforma, recordando que esta semana no tenemos tarea, ¿no? Por la disposición del colegio, por la coyuntura del Ecuador. Entonces, vamos a iniciar. En la anterior clase estuvimos viendo lo que se refiere con eh, los contratos, ¿verdad? Cómo hacíamos contratos, para qué servían, por qué eran de tanta utilidad. Y el día de hoy vamos a ver el reportaje. Para eso vamos a iniciar con un pequeño video que es súper rápido y dar introducción para Clases poder dar particulares. introducción a lo que es el reportaje, cuál sería su estructura y sus características, y posteriormente estaríamos revisando las mismas, pero de una forma más detallada y pues despacio para que podamos entenderlo de una mejor forma. Sin embargo, hasta este punto creo que todo el mundo en algún momento ha visto un reportaje. Solo con el hecho de sentarse y ver las noticias, ya estamos viendo reportajes. Y entonces esto tiene muchísimo que ver con la comunicación de noticias más que nada. Pero vamos a ver qué nos dice el video. En Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver el reportaje. Pon atención que empezamos. En primer lugar, resolvemos la pregunta: ¿qué es el reportaje? El reportaje es un texto periodístico informativo que profundiza en el tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a conocer un hecho determinado en forma clara y además complementa con información que permite al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Para ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, sino que es preciso investigar acerca de él. Podemos distinguir dos tipos de reportaje: el reportaje objetivo, en el cual el periodista es imparcial en la interpretación de los hechos. Por lo tanto, podemos afirmar que no incluye opiniones ni valoraciones personales. Y en segundo lugar, el reportaje interpretativo, en el cual se relata un hecho de actualidad, pero introduciendo también juicios de valor. Suele tener una gran creatividad. Pasemos a ver ahora las características del reportaje. En primer lugar, la información se organiza comúnmente desde lo más general a lo más específico. Se caracteriza normalmente por su objetividad, es decir, sin dar ninguna opinión. Predomina la función referencial o representativa del lenguaje. Y por último, pueden incluir recuadros en el que se detalla alguna información específica o complementaria. Pasemos a ver ahora un reportaje y su estructura. Aquí tenemos un reportaje. Vamos a ver ahora su estructura. En primer lugar, tenemos el título o titular. Informa acerca del contenido del reportaje. En segundo lugar, tenemos el subtítulo, que complementa la información del título. En tercer lugar, tenemos la entrada o lead, que su propósito es captar la atención del receptor. Y por último tenemos el cuerpo, que desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí. Vamos a ver ahora los pasos para hacer un reportaje. En primer lugar, tenemos que conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje. En segundo lugar, buscar información para dominar el tema totalmente. También debemos hacer un esquema de las principales ideas que queremos exponer. Escribir además los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector. Y por último, desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el tono del relato. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Bien, entonces
En realidad, un reportaje puede estar de dos formas, ¿no? Uno que puede ser grabado en video, como otro que puede estar hecho como un artículo de revista, ¿sí? Primero hay que recalcar que los reportajes no son textos literarios, es decir, que no van a tener nada de ficción. Estos son textos objetivos, informativos, periodísticos, ¿sí? En donde lo que va a abundar es la realidad y una investigación obviamente previa, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los elementos claves que debe tener un reportaje si lo tenemos que hacer en algún momento. Ok, el reportaje, mis chicos, es una pieza periodística que se centra muchísimo en la información que se va a entregar al público sobre un tema de interés. Sí, por ejemplo, hoy estamos viendo muchísimos reportajes sobre la generación de energía eléctrica, cuáles serían las ventajas, las desventajas de tener una nueva forma de generación de electricidad, ¿verdad? Se encuentra muchísimo, pero muchísimo en el tanto en el internet como en los periódicos, como en las mismas noticias, ¿verdad? Sí, es fundamental entender los elementos clave que los componen, como la investigación exhaustiva que se debe de hacer, la recopilación de testimonios y la narración concisa de los hechos. Una de las cosas más difíciles es esta parte justamente de hacer un reportaje. Hay que hacer una investigación súper profunda para poder sacar un reportaje porque yo no puedo ir a hacer un reportaje solo con suposiciones que pues creo yo, ¿no? Sino que como les digo, es un texto que debe ser súper objetivo, que como es de información, debe ser con un lenguaje claro, conciso, sin ninguna figura tal vez literaria que nos pueda llevar a entender algo con ambigüedad. Sí, entonces es súper importante tener una narración concisa de los hechos. Nada de suposiciones. Vamos a revisar un poco más. Pero a todo esto, ¿qué es un reportaje? A pesar de que ya todo el mundo ha visto yo o ha leído aquí un reportaje, vamos a revisar qué es un reportaje, cómo lo podemos acentuar. Primero, está dentro del género periodístico y a pesar de que en la literatura hay un género periodístico de la literatura, sigue siendo ficcional. Sin embargo, esto no tiene que ver con la literatura. De hecho, les voy a poner aquí arriba. No es un texto literario. Recordemos que la literatura siempre va a ser ficcional y a pesar de que es lógica y hasta cierto punto tiene cosas reales, va a siempre ser ficcional. Siempre vamos a tener la categoría de ficcional. Y como esto no es ficcional, pues entonces no es literatura, es un género periodístico dentro de los textos informativos. ¿Ok? Esto se caracteriza por la profundidad y la exhaustividad en el tratamiento de un tema. El enfoque informativo. Su objetivo principal es informar al público sobre un hecho, un suceso o una situación de interés. No sé si ustedes han visto que los noticieros están compuestos por reportajes. Cada segundito tenemos un reportaje. ¿Y qué pasa ahí? Ahí aparecen, pues, obviamente las entrevistas, las investigaciones que se ha hecho, incluso hay reporteros que hablan con fechas, con números de documentos, que ponen en sus reportajes los mismos documentos legales para poder afianzar los hechos y pues buscan a las personas que tienen que ver con la noticia para que les den una entrevista dentro del reportaje. Luego tenemos una narración detallada de los hechos. Si nosotros hacemos una investigación exhaustiva de, de las situaciones, pues obviamente vamos a tener que hacer una narración súper detallada de lo que está pasando, ¿verdad? Porque el reportaje se distingue por una narración minuciosa y también muy bien estructurada u organizada. ¿Ok? Tenemos algunos tipos de reportajes aquí. Primero tenemos el reportaje informativo, el aquel pues se centra en exponer los hechos de manera objetiva y detallada, ¿sí?
objeción, objetiva, perdón, una forma muy, muy real, más que nada, ¿ok? Sin de cierta forma dejar que el reportero ponga su punto de vista, porque no es un artículo de opinión, es un reportaje. Ellos no deben opinar absolutamente nada, por eso es objetivo, ¿sí? Porque es una opinión clara, perdón, un reportaje claro con un lenguaje conciso y es objetivo porque no se va a poner opiniones. Luego tenemos el reportaje interpretativo. En el reportaje interpretativo, ahí vamos a analizar e interpretar los hechos, ofreciendo una perspectiva más profunda. Aquí sí vamos a utilizar argumentos y aquí sí vamos a utilizar puntos de vista u opiniones. También hay un reportaje de investigación que profundiza en un tema a través de las investigaciones exhaustivas y presenta nuevos hallazgos. No sé si ustedes recuerdan, no estoy como muy al pendiente de esto, pero en el canal Ecovisa había un programa que se llamaba Visión 360. En en este programa habían reportajes de investigación en donde estaban ellos pues revisando ciertas problemáticas y hacían investigaciones muy exhaustivas. Se veía claramente que se metían muchísimo en la información y que hasta cierto punto, pues esto les ayudaba a tener un reportaje súper magnífico de ciertas cosas, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de reportajes. El informativo, que simple y sencillamente nos vamos a centrar en la noticia. Luego tenemos el interpretativo, que puede ser ya una opinión, que puede ser una interpretación de los hechos, y uno de investigación, donde vamos a elegir un tema y vamos a investigar de forma exhaustiva y vamos a presentar incluso nuevos hallazgos. Sí, vamos a profundizar un poquito más en el reportaje informativo, que es técnicamente el que vemos todos los días en las noticias, ¿no? En donde su objetivo es presentar los hechos de manera objetiva y sin emitir ninguna opinión. La estructura va a ser la misma estructura que básicamente tienen todos los textos, que es introducción, desarrollo y conclusión. Sí, es una estructura lógica. Obviamente todos los textos tienen esta estructura, chicos, como les dije. Sean literarios o no literarios, siempre vamos a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión en realidad. Si hay un texto que pueda desafiar esto, por más que lo piense, no lo voy a encontrar. ¿Ok? Tenemos un lenguaje claro y conciso y sin adornos. Por eso yo tenía un profesor, no sé si ustedes, no sé, a los varones y las mujeres que les gusta el fútbol y los varones que les gusta el fútbol también, no sé si han visto a este señor Bonafont. Es un señor que suele como narrar los partidos de fútbol, que ya parece, señor, parece Borges, por poco, y parece un poeta. Pero normalmente se está en contra de eso porque se supone que es un texto, claro. Los textos pueden ser tanto hablados como escritos. eh, es un texto periodístico y no se puede utilizar tanto adorno. De hecho, es preferible no hacerlo, porque al momento en que se lo hace, pues estamos tendiendo a lo literario y lo literario es ambiguo, literario es individualista. El libro que yo leo lo voy a interpretar de una forma distinta a la que ustedes la pueden interpretar, el significado, ¿no? Y en una información eso sería desastroso que alguien haga un texto informativo desde el punto de vista literario es desastroso porque yo puedo entender algo y la otra persona puede entender otra cosa y la noticia no va a llegar clara. Entonces, por eso es que se debe utilizar un lenguaje sin mucho adorno, de hecho, sin adorno. Cuando tal vez podemos darnos esta licencia, tal vez será en cosas culturales o en reportajes tal vez culturales, ahí nos podemos dar esta licencia porque de ahí para allá complicado entender un lenguaje literario dentro de un texto informativo. Además que recordemos que no todas las personas estamos ambientadas a la literatura. Para algunas personas es mucho más fácil entender la literatura como tal, el lenguaje ambiguo, el lenguaje lleno de figuras literarias o figuras retóricas, pero hay personas que no, no entienden y pues normalmente los informativos están dirigidos a todas las personas como tal.
Las fuentes deben estar basadas en información verídica y en citas de expertos, de personas que ya hayan sido aceptadas por la comunidad académica y por la comunidad científica como tal, ¿sí? Entonces, no es que van a ir a sacar la información de la Wikipedia. Y hay unos memes chistosos, pues bueno, que saben decir fuentes, las del agua. Y es un gracioso, bueno, a mí me da mucha risa. Entonces veamos. Palabritas claves. Objetivo, presentar los hechos. Las estructuras claves del texto informativo, introducción, desarrollito y conclusión. Del lenguaje, que sea claro, conciso y sin adornos. De las fuentes, que se basen en información verificadas y citas de expertos. ¿Sí? No porque yo pienso, no porque yo creo, no porque yo escuché, no porque mi abuelita me dijo, no. Siempre con visión de expertos. Vamos a continuar. Vamos, listo. Perfecto. Ahora vamos a ver un poco a profundidad el reportaje interpretativo. Primero vamos a tener el análisis. El reportaje interpretativo analiza y explica los hechos, proporcionando una visión un poco más profunda. Este tipo de reportaje se debe hacer obviamente con personas que sepan del tema. Vuelvo y repito, que no podemos hablar de algo que no conocemos. Luego vamos a tener una contextualización, recordando que el contexto es absolutamente todo lo que nosotros vivimos todos los días y todo lo que tenemos, pues, que pasar todos los días o las cosas que pasan en nuestra realidad tangible. Sí, sitúa en esta parte los eventos en un contexto más amplio, relacionándolos con aspectos sociales, políticos y económicos. Es decir, todo lo que pasa dentro de la sociedad, la política y la economía, ¿verdad? Entonces, cualquier tema debe estar relacionado con estos pilares fundamentales de la vida de toda persona, pues, viviente en realidad. ¿Sí? Tenemos la parte de la opinión de expertos. Incluye las perspectivas y opiniones de expertos y especialistas en el tema. Si yo me pongo a hacer un reportaje, como les dije al inicio, no lo voy a hacer porque yo creo que es así, porque mi abuelita me dijo así, mi tío me dijo así. No, siempre es con opiniones expertas. Entonces, hasta cierto punto, no hasta cierto siempre. La persona que hace el reportaje, al menos el interpretativo, debe hacer una investigación también bastante amplia y convertirse hasta cierto punto en un experto en el tema e invitar a personas expertas del tema para poder, pues, dar opiniones válidas, porque va a perder credibilidad al reportaje si es que traen a hablar a personas que no saben del tema. Entonces, ojo allí. Palabritas claves: el análisis en primer lugar. Vamos a analizar y explicar los hechos. En el contexto, vamos a tener en cuenta los aspectos sociales, políticos y económicos de la época y en la opinión experta, obviamente con expertos y especialistas para poder interpretar, para poder dar opinión. Perfecto. Vamos a eliminar todos. Perfecto. Y vamos a seguir con la profundización de los reportajes de investigación. Sí, como su nombre lo dice, siempre va a requerir de una investigación súper exhaustiva. El reportaje de investigación se basa obviamente en una investigación muy profunda y minuciosa, nada por encima, como por ejemplo cuando se les manda a hacer investigaciones. Yo sé que algunos no buscan demasiado y pues el primer link que les aparece ya, pues esa es la investigación, ¿sí? Entonces, no, ellos no pueden hacer este tipo de cosas, tienen que buscar, tienen que encontrar ciertos datos, ¿verdad? Y estos datos van a ser recopilados en la parte de recopilación de datos, que implica
el análisis de la información de las diversas fuentes, ¿no? Vamos a ponerles en contra a algunos datos para poder llegar a una conclusión. Y obviamente va a haber una presentación de los hallazgos, porque cuando se investiga se halla algo, siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Incluso si es que hacemos solo una investigación documental, es decir, una investigación que se encuentra dentro de los libros o de las páginas web y en realidad no vamos al campo como a, a investigar como tal dentro de donde se desarrolla el problema, siempre habremos de encontrar pues hallazgos nuevos o resultados. Obviamente en este reportaje será el principal objetivo, pues la presentación de estos hallazgos, ¿no? De los resultados que presentan de manera estructurada y una evidencia sólida. Y obviamente, como último y objetivo del reportaje de investigación es la revelación de la información. Y este tipo de reportajes busca revelar la información desconocida o poco conocida. Vamos a seguir. Bien. La estructura del reportaje. Tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el video también habíamos visto algunas partes como el título, ¿verdad? Pero obviamente eso tiene todos los textos. En la introducción vamos a captar la atención del tema y vamos a hacer la presentación del tema central, ¿sí? En el desarrollo vamos a profundizar en los detalles y proporcionamos información relevante. Y en la conclusión vamos a sintetizar lo expuesto y ofrecer una perspectiva final, ¿sí? Entonces esto es súper fácil de entender. En la introducción vamos a tratar de captar al lector y en realidad en todos los textos es así, ¿no? Captamos la atención del lector, qué sé yo, puede ser con alguna frase, con alguna pregunta abierta que ustedes vayan a responder en el desarrollo, que en el desarrollo se va a profundizar los detalles, lo que ustedes encontraron, lo que es importante mencionar y en la conclusión se va a hacer un resumen de absolutamente todo lo que se habló tanto en la introducción como en el desarrollo. Aún así, más haciendo énfasis en el desarrollo como tal. ¿Qué podemos concluir y recomendar de nuestra clase de los reportajes? Primero, que los reportajes son súper importantes para resumir hallazgos, ¿sí? Em, en las conclusiones y en las recomendaciones, chicos, cuando ustedes vayan a hacer un reportaje, pueden ustedes sintetizar dentro de esta conclusión los principales hallazgos del reportaje. Además, pueden haber perspectivas futuras. Las recomendaciones pueden sugerir, perdón, posibles acciones o líneas de investigación. Dentro de las conclusiones, nosotros podemos hacer eh, también algunas recomendaciones, ¿no? En líneas de la investigación. Y también podemos poner la relevancia que puede tener en un tema. Destacar la relevancia y el impacto del tema del reportaje que tiene la sociedad, ¿sí? Es muy importante el reportaje. Es una de las principales formas de transmitir información como tal, ¿sí? Todo lo que ustedes ven en las noticias es reportaje tras reportaje, tras reportaje, tras reportaje, unos más importantes que otros, pero aún así, pues les hace llegar lo que es la información como tal. Sí, entonces es importante tener en cuenta que los reportajes nos van a ayudar a resumir hallazgos, que dentro de las recomendaciones de un reportaje puede haber una perspectiva futura, ¿no? Lo que se debe o no se debe hacer. Y la importancia, obviamente, que del tema, que es destacar la relevancia y el impacto del tema del reportaje dentro de nuestra sociedad como tal. Ahora les voy a reproducir un ejemplo de reportaje para que ustedes puedan ver, aunque ya estamos muy familiarizados con cuestiones del reportaje. Ok,
pues íbamos a ver un pequeño reportaje sobre la contaminación ambiental, ¿ok? Para que ustedes puedan ver un poquito. Recordemos que los reportajes pueden estar tanto en video como de forma escrita en los periódicos. Entonces, pues se comparte también la información. Revisemos un pequeño reportaje. Más potencia, más control. Necesitas hosting VPS de Hostinger. Dile adiós a las limitaciones. La acumulación de desechos sólidos es una problemática hoy en día común en la mayoría de las áreas de nuestro país. Es causada por la falta de conciencia humana y la mala gestión de entes como el aseo público. El amontonamiento de desechos o basura da mal aspecto a la comunidad, proporciona mal olor y facilita la reproducción de microbios y animales perjudiciales para el ser humano. Visitamos la urbanización Matalinda ubicada en Sarayán y pudimos comprobar la presencia de mencionada problemática. Observamos en las calles que conectan con la entrada y salida de la urbanización basura acumulada. No se respeta la presencia de la casa comunal ni la de un establecimiento educativo. Incluso hay botaderos cercanos a puestos de comida chatarra. Nos causó asombro que un habitante comentara que desde hace unos meses la recolección de basura está a cargo de un llamado aseo privado, el cual descarga en las propias calles de la comunidad. También visitamos el sector Las Dalias ubicado en Los Teques. Ahí notamos el amontonamiento de basura en la parada de transporte, impidiendo el adecuado uso de esta. En la comunidad de Alberto Rabel notamos desechos en la quebrada que recorre dicho lugar. Sin embargo, aquí se presencian depósitos de desechos sólidos, obstaculizando las calles que a diario se transitan. Para la solución de este problema, se recomienda a las comunidades contactar a las autoridades responsables del aseo público, para que estos cumplan su deber estando al día con la recolección de desechos. También podrían colocarse contenedores que mantengan la basura mientras se espera el camión del aseo. O hacerse depósitos de desechos sólidos con mayor capacidad de almacenamiento. Los habitantes pueden reutilizar algunos residuos, poner en práctica el reciclaje y brindar charlas sobre la importancia del mismo. Colaborando podemos lograr espacios libres de contaminación para el disfrute de todos. Playas aseadas, autopistas y calles transitables, parques y lugares de recreación limpios. Bien, entonces este es uno de los ejemplos de muchísimos que hay sobre el reportaje, ¿sí? En este caso está acompañado obviamente de imágenes, las cuales nos ayudan a entender un poco mejor lo que nos quieren transmitir, nos quieren obviamente informar sobre la acumulación de basura, sobre la contaminación ambiental como tal, ¿sí? Y además aquí se ve que obviamente los muchachos hicieron un trabajo de investigación, incluso viajaron a otra ciudad, a una ciudad donde había muchísima contaminación, preguntaron a las personas que se encontraban ahí viviendo, recorrieron calles, tal vez
vieron qué es lo que estaba pasando, preguntaron incluso a personas de la alcaldía, podríamos decirlo, y pues de ahí sacaron ciertas conclusiones y también nos dieron recomendaciones como tal dentro del reportaje. Sí, entonces, qué fácil es identificar qué es un reportaje, ¿no? Básicamente es un texto que puede ser escrito o puede ser hablado, acompañado de imágenes, sonidos para poder impactar más en este caso al televidente, ¿sí? O al lector se puede utilizar ciertas palabras llamativas al inicio, pero que siempre va a tener un fin, ¿no? El informar sobre algo que está acontecimiento, está dando eh, a lugar o se está dando a lugar en algún lado, un acontecimiento como tal, ¿ok? Entonces, mis chicos, recuerden que ustedes van a tener la clase tanto grabada como el, las diapositivas y les voy a poner este video del reportaje para que ustedes puedan tener un ejemplo, ¿no? Y a su vez recordarles que esta semana ustedes no tienen tarea, ¿sí? Que la siguiente semana tenemos tarea, ¿ok? Entonces, chicos, al momento de ver el reportaje, recuerden todo esto, si cumplen todo lo que estamos hablando el día de hoy, es un muy buen reportaje, ¿sí? Que siempre debe tener un lenguaje claro, conciso, algo que a ustedes no les deje con ninguna duda, que sea súper, súper informativo, que tenga una investigación profunda, que tengan expertos, que pregunten a personas que están viviendo en la problemática, ¿sí? Porque no hay mejor forma de hacer investigación que esa, ¿no? Que adentrarse, nada más, adentrarse al problema como tal, ¿ok? Entonces, eso, mis chicos, les voy a dejar de compartir pantalla. Les deseo una linda noche y cuídense mucho. Hasta luego.